Faltan 25 minutos para las 9 de la mañana. Hace rato que anunciamos que íbamos a platicar con Pancho Herrera. Dije que hoy reaparece y hasta acá retumbó la risa de Pancho Herrera. Si nunca me he ido. Que aquí está con nosotros. ¿Cómo estás, Francisco Herrera, León? Bien, Hugo. Primero, muchas gracias por esta oportunidad, por estar aquí de nueva cuenta en Telereportaje. La última ocasión que vine lo hice con el entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido en la campaña extraordinaria del 2016 y siempre muy agradecido con las invitaciones que se me hacen aquí y con la oportunidad de dialogar con todo tu amplio auditorio y saludar a todo el equipo de Telereportaje. O sea que no estabas tan desaparecido como planteé, ¿verdad? ¿En dónde andando Pancho Herrera estos últimos meses? Bueno, el último encargo. Como sabe, yo soy un militante del PRI de toda la vida, funcionario público. Mi última tarea fue en el Comité Ejecutivo Nacional en mi calidad de secretario regional del partido, que hace unos meses dejé, y siempre pendiente de la tarea política en el Estado, en el país, dialogando con amigos, ¿no? Y enterándome de los acontecimientos que pasan ahora. Te habrás enterado que Tabasco pues ya no es lo que era antes para el PRI. La ha tenido muy difícil en la elección intermedia, no le fue bien, la Cámara de Diputados la ha perdido, independientemente de lo que haya pasado allá legislativamente hablando. Vamos ahora mismo, la rencilla que se abundó y se ahondó entre el delegado y el dirigente, que si los culpables, que si están vigentes, que si no son, la unidad, la desunión, el 18, todo eso lo has visto. ¿Cómo lo has visto? Bueno, evidentemente no es el mismo partido, el mismo estado, el mismo país. Particularmente aquí en Tabasco nosotros hemos venido en un proceso político, a veces más convulsionado unas ocasiones que en otras, desde el 88 prácticamente, no se diga en el 94, en el 2000, en el 2006, en el 2012, con diferentes acontecimientos. Recordemos que el PRI tuvo una importante competencia frente al entonces recién integrado Frente Democrático Nacional en la elección del 88, impugnada por cierto, igual que la del 94, ¿no? Y los acontecimientos de ahora, que para quienes militamos en el PRI, pero también creo yo que para quienes no militan en el PRI, son temas importantes lo que ocurre en la vida de los partidos. Finalmente es la vida pública, ¿no? Y entonces debemos de interesarnos todos para que no tan solo a las instituciones, que creo en su conjunto hoy están en crisis, y entre ellos los partidos, sino que al Estado y a la sociedad le pueda ir mejor. Pancho Herrera, el PRI tocó fondo, ya no puede caer más bajo. Hablemos de Tabasco. Me parece que el PRI ha estado en una situación compleja desde hace rato, fundamentalmente a partir de haber perdido la elección de gobernador en el 2012, de haber perdido la mayoría del Congreso, aun cuando en una elección anterior había perdido la mayoría del Congreso. Sin embargo, manteníamos el gobierno del Estado. Ahora, a partir de la elección del 2012, perdemos la mayoría del Congreso, la mayoría de las presidencias municipales, el gobierno del Estado, y perdemos ese eje articulador que históricamente había, dijésemos, siempre mantenido al PRI en la escena pública principal, que era el gobernador del Estado. El peso específico que los entonces gobernadores tenían hacia el interior del PRI marcaba rumbos, marcaba derroteros, mantenía la unidad de la clase política del PRI unas veces más cohesionada que otras. Aplacaba pasiones. Y en los conflictos que ocurría, siempre se procuraba mantener la unidad, aunque te digo, eso fue adquiriendo otro matiz, fundamentalmente a partir de la elección del 88, ¿no? Que tuvo su epicentro mayor en la elección del 2012 y las consecuencias que ya sabemos. Sin embargo, yo soy un convencido que el PRI no tan solo es un partido con profundas raíces, por su historia, por lo bueno que le ha aportado al país. El PRI no es, como
algunos otros partidos, como son la moda que te acomoda, ¿no? El PRI es un partido que verdaderamente quienes militamos por convencimiento y porque conocemos su origen, su trayectoria y las cosas buenas que ha aportado al país, estamos convencidos que el PRI tiene todavía mucho que dar. Lo importante es que veamos el PRI no tan solo del 18, el del 21, el del 24, el del 27, el del 30 y más allá. Pero preguntaba, ¿el PRI tocó fondo ya en Tabasco o puede todavía caer a algo más? Me parece que el PRI está en condiciones de ir recuperándose de manera importante. Ha tocado fondo y a los que nos debe de convocar ahora el sentimiento del partido es a poder construir la nueva unidad política que necesita el Partido Revolucionario Institucional en Tabasco. Para eso será clave el proceso de renovación de la dirigencia, supongo. Es clave el proceso de renovación de la dirigencia y es clave también la participación del Comité Ejecutivo Nacional y es clave la participación no tan solo de la militancia, de los cuadros, de los activos más importantes del partido. Bueno, hablabas tú de exgobernadores que tienen su peso específico todavía. Aquí se observa hoy a Roberto Madrazo, todavía, pues aunque algunos dicen ya está retirado, pero opinando, ¿no? Está Manuel Andrade vigente en la política. Enrique Priego también tiene sus comentarios que hacer de repente, ¿no? ¿Pesa uno más que otro? ¿Es como se dice? Yo Pancho? creo que todos son por igual. Yo creo que son actores importantes. Fíjate, el PRI está en un proceso a partir del 2012. Yo creo el PRI está en ese proceso de ir redefiniendo los nuevos equilibrios. Lo que fue en el 94, en el 2000, en el 2012, ya no será en el 2018. Está redefiniendo los nuevos equilibrios y por eso se ve que hay un partido a veces con mayor crisis, a veces con mucha discusión interna, con muchos desgastes. Pero en la conformación de esos nuevos equilibrios, los actores, como son los exgobernadores, tienen una opinión importante. Pero también otros actores que no habiendo tenido ese cargo, hoy están más vigentes que nunca. O quienes hoy representan también un cargo de elección popular en el Estado o en la Federación. De tal manera que lo que tenemos que hacer es ir visualizando, comprometiéndonos y construyendo lo que yo digo debe de ser la nueva unidad política del PRI en Tabasco. Miguel Valdivia me dijo hace algunas semanas que al PRI en Tabasco le podría suceder lo que le pasó en la Ciudad de México, que perdió el poder, ya tiene varios años y no lo ha recuperado. Aquí en Tabasco el gobernador Núñez decía la semana anterior que al PRI no se le puede dar por muerto. En política a nadie. ¿Coincides con eso? Totalmente, pero además lo que puede ocurrir en Tabasco no es lo mismo que ocurrió en el DF, empezando por el originario principio de cómo fue creado el Distrito Federal como centro de los poderes y su connotación administrativa diferente a la de los estados. Entonces, desde ahí hay una gran diferencia entre cómo se puede conformar políticamente un partido en un estado o en un territorio como lo era el Distrito Federal y ahora como Ciudad de México. De tal manera que no puede ser igual. Llamó la atención que lo dijera aquella vez Valdivia. Yo creo que en esta diversidad de opiniones es importante escucharlas todas, pero creo yo que hay que tener claridad en lo que representa el entonces Distrito Federal y cómo los otros estados. Entonces hay una gran diferencia, por eso no es lo mismo conformar políticamente los asuntos en una entidad federativa a como fue el Distrito Federal. ¿No ves que pasen 20 años, pues, sin que el PRI esté fuera del poder en Tabasco? Me parece que cuando hay claridad, cuando hay compromiso para redefinir los temas internos del partido, vamos a encontrar un buen rumbo y vendrán mejores tiempos. A nivel federal tampoco fue fácil regresar, pasaron 2 sexenios. Por supuesto, a nivel federal tampoco fue fácil cuando perdimos ese también eje articulador que representaba el presidente de la República. Pero ¿a partir de dónde se hizo fuerte el PRI? El PRI entonces se hizo fuerte a partir de sus regiones, de sus liderazgos regionales, estatales, locales, a partir de sus fortalezas en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, en los congresos locales
Y entonces volvimos a recuperar la confianza de la gente. Lo importante ahora es, en el caso particular de Tabasco, entender que esas fuerzas que están allá en las regiones de Tabasco, en las bases, en los municipios, en nuestras zonas, en el estado, necesitan no tan solo ser escuchadas, necesitan también sentir que la clase política del PRI está interesada en la militancia, en sus activos. O sea, que las incluyan en las planillas, seamos más verticales. Yo creo que no tan solo el tema de la inclusión, escuchar es sumamente importante, dialogar para poder construir el mejor acuerdo. Pancho Herrera, vamos a ir a una pausa, vamos a platicar por supuesto de la convocatoria para la elección del dirigente sustituto en tu partido, el PRI. En un momento. Por supuesto. Regresamos. Para combatir de forma efectiva las garrapatas es necesario que sigas estas recomendaciones.